Buenas tardes a todos, yo soy Rizo Guillermina, neumonóloga del Sanatorio Güemes, y estamos junto a la doctora Laura Pulido, médica neumonóloga en la ciudad de Rosario, y también es la coordinadora de la sección de infecciosas en la MR. Lau, buenas tardes, bienvenida. Muy bien, gracias Guillermina. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por estar presentes en este webinar súper interesante que es justamente manejando la inmunosupresión en las enfermedades respiratorias crónicas. Y contamos con dos especialistas al principio de la primera parte y después hacer una segunda parte. Vamos a presentar primero a la doctora Miriam Rosenek, que es médica infectóloga y geriatra del Hospital Italiano de Buenos Aires y forma parte de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Ella nos va a dar una charla sobre preparando al paciente que será inmunosuprimido, las vacunas y profilaxis que olvidamos. Y luego de esta presentación vamos a contar con la presencia de la doctora Diana Dubinsky, que es médica reumatóloga, que nos va a hablar de justamente si hay inmunosupresores más inmunosupresores que otros, ¿sí? Siempre hablando de lo que es enfermedades reumatológicas. Bueno, muchísimas gracias y vamos a dar ya empezando con la doctora Rosenek. Bienvenida y la escuchamos. Gracias Laura, gracias Guille, gracias a todos por la convocatoria. Bueno, le vamos a pedir a Guille si me va pasando las diapositivas. Mientras me presento, soy Miriam Rosenek, soy médica infectóloga y geriatra del Hospital Italiano de Buenos Aires y soy miembro secretaria hasta hace unos días de la Comisión de Vacunas de la SADI. Y lo que les voy a contar es, enfoqué esto desde un lado absolutamente práctico. Pensé qué es lo que querría saber alguien que va a tener, que tiene un paciente que va a inmunosuprimir, por dónde empezaría a mirarlo. Y desde ese lado es que encaré la charla. Pasamos la siguiente. Primero les quiero decir un par de cosas de lo que son las vacunas. Las vacunas tienen dos tipos de metas. Por un lado, vacunar grandes poblaciones por edad. Los geriatras estamos acostumbrados a vacunar a todos los pacientes de más de 60 o 65 años. En SADI recomendamos a partir de los 60 para neumococo, para gripe, etc. Y hay personas que deben ser vacunados por factores de riesgo o por determinada situación epidemiológica. En este lugar tenemos a los inmunosuprimidos. Recordemos que en los adultos la inmunidad que se adquiere en la infancia puede bajar de tal manera que ya no persista en la edad adulta. Los adultos mayores y los adultos jóvenes pueden tener determinados factores de riesgo que los exponen especialmente a alguna enfermedad, ejemplo, diabéticos e influenza. Y por otro lado, es importante también recordar que la situación epidemiológica a veces hace que uno recomiende la vacunación en una persona que no es un paciente, en un sujeto que no es un paciente, pero que está expuesto porque convive o porque trabaja con personas que sí son pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, y por eso a veces hay que vacunar a los conviventes o nosotros mismos como parte del sistema de salud. Pasamos la que sigue. Entonces, algunas definiciones para tenerlas en claro. Inmunogenicidad de una vacuna es la capacidad de la vacuna de lograr lo que yo quiero que logre, o sea, generar una respuesta inmune. Esto se mide por anticuerpos, y depende de los linfocitos B y los linfocitos T. Se mide por anticuerpos y por respuesta celular. Las vacunas tienen que lograr llegar desde el sitio adecuado a donde yo quiero que lleguen. Por ejemplo, cuando una patología tiene mucho que ver con las mucosas, yo quiero que haya muy buena cantidad de efectores de la respuesta inmune a nivel de mucosa, por ejemplo, IgA. Es la seguridad de una vacuna, es que la vacuna no me traiga problemas. Ninguna vacuna es absolutamente gratuita, entre comillas.
todas las vacunas traen alguna molestia. Esa molestia tiene que ser proporcional a lo que yo quiero evitar. Obviamente, si quiero evitar algo muy grave, voy a aceptar determinadas molestias, mucho más que si quiero evitar algo sencillo. ¿Ok? Yo a mis pacientes siempre les digo, ¿cuánto vale una bicicleta en el desierto del Sahara o en Callao y Corrientes? En Callao y Corrientes yo puedo llegar a casa caminando en subte, con el colectivo, en un taxi. En el desierto del Sahara, la bicicleta es la única manera que yo tengo de movilizarme, entonces pagaría más cara esa bicicleta. ¿Seguimos? ESAVIS son efectos supuestamente atribuibles a vacunas e inmunizaciones y son los eventos adversos que una vacuna puede producir. Pueden ser leves, moderados o graves. Los graves siempre hay que reportarlos y los otros no necesariamente. Eficacia de la vacuna es la cantidad, el porcentaje, ¿no es cierto?, de individuos que se van a beneficiar con la vacuna en ensayos clínicos, en condiciones ideales, irreales. En cambio, la que sigue, que es efectividad de una vacuna, representa esto mismo, pero en la vida real. Sigamos adelante. Y por último, el efecto de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? El pastorcito que vive entre las ovejas, si yo vacuno a las ovejas, él está protegido, básicamente mientras se quede en el rebaño de ovejas, porque no tiene de quién contagiarse. Esta situación en los inmunocomprometidos no es tal. Entonces, hay que tener claro que el inmunocomprometido no tiene la protección del rebaño que tiene el inmunocompetente. Ahora sí, la próxima. Lo primero que tengo que hacer con un paciente al que voy a inmunosuprimir es ver qué pasa con respecto a la tuberculosis. La mayoría de los trabajos que han evaluado esta situación son trabajos de pacientes que van a ser sometidos a tratamientos con anti-TNF-alfa. ¿Qué voy a hacer con estos pacientes? PPD y radiografía de tórax. Recordemos que por ser inmunosuprimidos, la respuesta a la PPD la espero menor. Entonces, cuando yo tengo una PPD de más de 5 milímetros en un inmunocomprometido, ya tengo que prestar atención. En un paciente, vamos un chiquitito para atrás, perdón. En un paciente que tiene historia de tratamiento parcial con antituberculostáticos, con tuberculostáticos, perdón, o que tiene una PPD positiva, o que tiene lesiones en la radiografía, yo tengo que hacer profilaxis. ¿Con qué hago profilaxis? Con isoniazida. La profilaxis con isoniazida se hace con 300 miligramos de isoniazida diaria o 900 2 veces por semana, y esto se hace durante 6 meses en todos los pacientes y se puede prolongar hasta 12 meses en determinadas situaciones. Igual esto siempre con consulta al especialista. Ahora sí vamos a la que viene, que es el calendario de vacunación de nuestro país. Entonces tenemos, estas son las vacunas, algunas de las vacunas. Saben que el calendario de vacunas nuestro es el calendario, uno de los calendarios más amplios del mundo. Nosotros tenemos 20 vacunas en el calendario de vacunas que son gratuitas para toda la población. Este es un recorte del calendario mirado para adultos. Entonces tenemos vacunas que son para todas las edades, que son las que están en amarillito, vacunas que son para algunas edades siempre y para otras cuando son personas en grupo de riesgo. Hay vacunas que están contraindicadas en determinados grupos o después de determinada edad. Y hay vacunas que están especialmente indicadas en algunas personas por la geografía en donde viven en nuestro país. Por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla en zonas endémicas de fiebre amarilla. Vamos ahora entonces
la que sigue. Yo dividí esto en vacunas indicadas similar a la población general y vacunas especialmente indicadas en pacientes inmunocomprometidos. Y algunas vacunas que, si bien están indicadas también en la población general, en los inmunocomprometidos tienen alguna vueltita de tuerca que las hace distintas. Entonces, primero, vacuna doble de adultos o triple bacteriana acelular. Recordemos que esto cubre difteria, tétanos, o la triple difteria, tétanos y tos convulsa o pertussis. Todas las personas tenemos que recibirla cada 10 años. Esto está en nuestro calendario de la década del 60. Una de las dosis que tenemos que darnos cada 10 años tiene que ser, o se recomienda reemplazar por difteria, tétanos, tos convulsa en algunas poblaciones. Por ejemplo, en los que van a ser padres o abuelos en los próximos 10 años. Las mujeres embarazadas saben que se vacunan todas. Y se recomienda también en algunas poblaciones con determinadas patologías, por ejemplo, EPOC. También es una recomendación. La vacuna de hepatitis A la puse entre paréntesis porque está indicada igual que en la población general, o sea, solamente en los que epidemiológicamente se justifica. Por ejemplo, personas que trabajan en gastronomía, etc. Pero no tienen cambios con respecto a la indicación de la población general. Son 2 dosis, siempre en un adulto serología previa, y las 2 dosis separadas por 6 meses entre ellas. 3. Vacuna de COVID. Recuerden que en los inmunocomprometidos, como la respuesta a las vacunas es menor, siempre voy a partir de una base más ancha. En vez de que la base sean las 2 dosis iniciales, la base para el inmunocomprometido son 3 dosis y después un refuerzo que hoy está recomendado, igual que los mayores de 50, por edad no más, cada 6 meses. Vamos a la que sigue. Asplenia o hiposplenia. ¿Qué diferencia hay? Asplenia es la falta de vaso, hiposplenia es la función disminuida del vaso. Recordemos que el vaso es un filtro para los organismos, sobre todo los gérmenes capsulados. ¿Cuáles son los gérmenes capsulados? El Haemophilus influenza, el Streptoneumonia, el neumococo, y la Neisseria meningitidis. También para otros gérmenes, pero fundamentalmente son estos los que tenemos que tener en cuenta. En estos pacientes, una vez que uno saca el vaso en forma quirúrgica o por alguna cuestión inmune baja la función del vaso, la frecuencia de sepsis por estos microorganismos aumenta muchísimo. Es 12 a 50 veces más que en la población general. Esto es especialmente importante en los primeros 5 años de del déficit funcional o anatómico del vaso, pero puede mantenerse durante toda la vida. Razón por la cual estos pacientes deben ser vacunados para neumococo, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis, el meningococo. Vacunación de los conviventes. Acá lo miramos desde las vacunas que recomendamos para los conviventes y las vacunas que puede recibir un convivente y que hay que tenerlas en cuenta. Entonces, mamá joven que tiene un bebito que se vacuna en su vacunación habitual para rotavirus, para polio, para varicela o para triple viral. ¿Cómo tenemos que actuar con esa mamá o con ese papá que tiene su niño que recibe su calendario obligatorio? Rotavirus. Recuerden que la vacuna de rotavirus es una vacuna que tiene que ver con la eliminación fecal de la vacuna y del rotavirus en la vacuna. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el cambio de pañales. ¿Cómo hay que hacerlo? La mamá
durante las 4 semanas posteriores a la vacunación del bebito, tiene que tener especial cuidado al cambiar los pañales, de lavarse las manos, de utilizar guantes descartables, para que no se contamine con la contaminación fecal del bebito y por lo tanto pueda a su vez contaminarse ella y enfermar. Poliomielitis. Saben que la vacuna Sabin, que era la vacuna que utilizábamos, tenía estas mismas características que la vacuna de rotavirus, pero la vacuna de Sabin no se usa más en nuestro país. La única que se usa es la vacuna Salk, que es una vacuna parenteral y que es una vacuna inactivada, o sea, no tiene gérmenes atenuados, sino que tiene, digamos, es una vacuna no viva, razón por la cual no hay ningún problema con la aplicación de Sabin en el niño. Si son vacunas atenuadas, o sea, el germen atontado de alguna manera física o química, la vacuna de varicela y la vacuna triple o doble viral, sarampión, rubiola, paperas. Estas vacunas son parte del esquema habitual del niño. Cuando el niño se vacuna, no pasa absolutamente nada, salvo que el niño haga un exantema por la vacuna. Si bien esto no es frecuente, puede ocurrir y en ese caso sí hay que evitar el contacto del inmunocomprometido con este niño con exantema vacunal. Y el gran mensaje es: ninguna vacuna inactivada es un problema para el inmunocomprometido, ni con el convivente, ni con el mismo paciente. Sigamos. Vacuna de influenza. En nuestro país todas las vacunas de influenza son inactivadas, razón por la cual cualquier marca, tanto cuadrivalente como trivalente, pueden ser aplicadas. Esta vacuna se da una vez por año, idealmente en otoño, pero en la vida real, si el paciente inmunocomprometido no ha recibido la vacuna en el mes de agosto, debe recibirla igual. ¿Por qué? Porque el virus en este momento estuvo circulando desde febrero y por lo tanto es impredecible, y con el calentamiento global, la posibilidad de circulación durante todo el año justifica la vacunación en cualquier época del año. La OMS ha recomendado recientemente para la formulación 2024 la formulación trivalente en base a que saben que esto tiene 2 cepas A y 2 linajes B, la cuadrivalente, pero el linaje Yamagata, que es uno de los linajes B, no viene circulando desde hace unos años, con lo cual OMS, de una manera bastante arrojada, al modo de ver de la Comisión de Vacunas de SADI, que comparto completamente, sugirió que el año que viene la formulación oficial sea la trivalente. Nosotros no estamos de acuerdo con esto porque el comportamiento de los linajes de la influenza B es absolutamente impredecible y durante el tiempo de pandemia circuló tan poco virus influenza que la verdad decir que no va a haber más Yamagata es como demasiado osado. Así que nos parece que por ahora no es una recomendación demasiado feliz. Pero bueno, esto es lo que OMS dice. Vacunar para influenza a conviventes. Recuerden, esta es una de las vacunas más importantes que se da a los conviventes, igual que la de COVID, para evitar llevar la influenza al paciente inmunocomprometido. Hay vacunas especialmente formuladas para adultos mayores, como la vacuna adyuvantada o la vacuna de alta dosis, que vamos a tener disponible a partir del otoño del 2024 en nuestro país, con lo cual estas vacunas habría que elegirlas en las personas mayores de 60
o 65 años según el calendario nacional. La que sigue, recordemos que la influenza no solamente genera infección respiratoria, sino que aumenta 10 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular, 8 veces el riesgo de ACV y en adultos mayores específicamente genera grandes complicaciones en cuanto a la dependencia y a la fragilización del paciente. Sigamos adelante. Vamos con neumococo. El neumococo saben que es uno de los gérmenes que puede afectar especialmente a las personas jóvenes con comorbilidades, entre ellos los inmunocomprometidos, a los inmunocomprometidos en general o a los adultos mayores sanos. Acá lo que yo les quería mostrar es, nosotros saben que tenemos en este momento dos vacunas, una es una vacuna conjugada, y la otra es una vacuna polisacárida. ¿Qué diferencia hay? La vacuna conjugada es una vacuna que genera una respuesta inmune en donde participan los linfocitos T. Al participar los linfocitos T, genera una buena respuesta de memoria y abre la respuesta inmune para mejorar luego la llegada de la vacuna polisacárida. Pero, ¿qué pasa? Tenemos solo 13 de los 90 y pico de serotipos que pueden afectar al ser humano dentro de los involucrados en esta vacuna. Más o menos, ¿qué quiere decir eso? En personas con comorbilidades de 18 a 64 años, el 32%, esto es información de ACIP, o sea, del Comité Asesor de Vacunas en los Estados Unidos, el 32% de las personas jóvenes con comorbilidades, el 25% de las personas inmunocomprometidas tienen la vacuna 13 cubre esta cantidad de serotipos. Saben que hay más vacunas que están llegando a nuestro país, ya están aceptadas, sigamos con la que sigue, aceptadas por ANMAT. Si yo les doy la vacuna, esta todavía no está en nuestro país y todavía no está del todo aprobada por ANMAT, pero está en trámite de aprobación, si yo pienso en la vacuna 15 valente, lo que agrego de cobertura de serotipos es un 12% en los adultos jóvenes con comorbilidades y un 14% en los adultos inmunocomprometidos. Pero si voy a la que sigue, la vacuna 20 valente, que sí ya está aprobada por ANMAT y que va a llegar a nuestro país seguramente para el otoño del año que viene, aumento la cobertura un 29% en los adultos menores de 64 años con comorbilidades y un 28% en los inmunocomprometidos. Sigamos adelante. Estos son los serotipos que tenemos en Argentina. Vean ustedes en el color marrón caqui, marrón camel, los serotipos más frecuentes, tanto en jóvenes de hasta 64 años con factores de riesgo o en mayores de 64 años en la inferior derecha, vemos que la mayoría de los serotipos, tanto en uno como en otro grupo, si bien son un poco diferentes, son el serotipo 8, el serotipo 3 y el 12F. El serotipo 3 está incluido en las vacunas 13 valente y en la vacuna 23, pero la respuesta es mala a este serotipo. Entonces, ¿qué pasa si yo agrego los otros dos que sí están contenidos, el 8 y el 12F, están contenidos en la vacuna 20 valente, que es la vacuna que vamos a recibir? A ver,
la placa que sigue, acá tenemos un gráfico hecho por la gente de la Liz Malbrán, en donde, calculando por grupo etario y viendo los serotipos que tenemos, hicieron una interpretación de cómo estarían cubiertos estos serotipos si yo diera la vacuna 13, la vacuna 15, la vacuna 20 o la vacuna 23 valente. Entonces vemos que el pasar de vacuna 13 a vacuna 15 realmente no agrega mucho en cuanto a protección. Pero si vemos en el tercer grupo de columnas, en columna celeste es más de 65 años, acá se dividió en niños, que son las dos primeras columnas, y mayores de 65, pero la idea es que cuando yo voy a la vacuna 20 valente, realmente aumento muchísimo la cobertura con relación a la vacuna 13 valente, entre un 30 y pico y un 60%. Cuando hablo de la cobertura cubierta por la 23 valente polisacárida, estoy hablando del 64%. O sea, la diferencia grosera está entre 13 y 20, y es poca la diferencia entre 20 y 23. Sigamos adelante. Saben que a partir del año 2017, nosotros, el Ministerio de Salud, ha recomendado, y es parte del calendario nacional de vacunación, el esquema secuencial para toda la población adulta, por supuesto. El esquema secuencial es para mayores de 65, punto, o para menores de 65, entre 18 y 64 años, que tuvieran algún factor de riesgo. Entonces, se vacuna idealmente primero con la 13 valente, o sea, con la vacuna conjugada. Esto abre la respuesta inmune como para que después, con la vacuna 23 valente, yo pueda aumentar la cobertura de serotipos. En los inmunocomprometidos se revacuna en algunos casos. Esto lo vamos a dejar para otro momento porque quiero que por lo menos se lleven un par de ideas concretas. Cuando, pasemos a la que viene, llegue la 20 valente, en SADI ya hemos hecho la recomendación, esto todavía no está subido a la página de SADI, pero estará subido en breve. ¿Para qué? Para aumentar la cobertura de vacunación. Saben que las coberturas vacunales están muy mal en nuestro país, en el mundo entero, pero en nuestro país son un desastre. Y esto de vacunar primero con una, después con otra, nadie se acuerda cuál se dio, los agentes vacunadores también no saben, entonces dan 2 veces una, 2 veces la otra, no se sabe, no me acuerdo si me vacuné, yo me di la de gripe, será la misma. Bueno, realmente facilitar la vacunación con un esquema de una sola dosis es realmente una buena idea para mejorar coberturas. Tal que la recomendación SADI es, a partir de que llegue la vacuna PCV20, que será el año que viene, todas las personas mayores de 60 o menores con comorbilidades reciban una dosis de PCV20, punto. Tanto los que han sido vacunados previamente con cualquiera de las vacunas de neumococo, o los que han recibido incluso el esquema completo de vacunación y hace más de 5 años que han sido vacunados. A todos estos se les ofrecerá una dosis de PCV20, punto. En caso de ser inmunocomprometidos, este intervalo será a los 12 meses, o sea, más cortito que en una persona sana. ¿Está claro? Entonces, todos recibirán una única dosis de PCV20, que veremos cómo sigue el asunto en cuanto a qué pasa con los serotipos circulantes.
O sea, esto siempre va cambiando en base a los serotipos circulantes que se van evaluando año a año en nuestro país, tanto en niños como por suerte en los últimos años también en adultos. Seguimos adelante. La vacuna de hepatitis B es una vacuna que se da de la misma manera en inmunocompetentes y en inmunocomprometidos. Recuerden que esta vacuna tiene 3 dosis, la vacuna es eficaz en inmunocompetentes y en inmunocomprometidos, y también tiene que ser hecha con serología previa en inmunocomprometidos, sobre todo en algunas poblaciones. Sigamos adelante. Vacuna de herpes zóster. Esta vacuna está especialmente recomendada en la población de inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque los inmunocomprometidos saben que el herpes zóster se da especialmente en personas mayores de 50, pero los la posibilidad de tenerlo en la vida es 1 cada 3 personas va a tener herpes zóster en la vida. Pero cuando hablamos de inmunocomprometidos, la posibilidad de tener zóster o de repetir o de tenerlo grave es 20 a 100 veces mayor que en la población inmunocompetente. Esta vacuna es una vacuna que ha llegado a nuestro país en marzo de este año, pero que tiene más de 10 años de experiencia en el mundo. Es una vacuna con 2 dosis que en inmunocomprometidos se puede dar hoy y a los 30 días la segunda. En inmunocompetentes se recomienda la segunda entre los 2 y los 6 meses. La respuesta en inmunocompetentes dura 10 años, que es lo que tenemos hoy de seguimiento, pero probablemente dure mucho más. Y como dijimos, estos pacientes son especialmente susceptibles, los inmunocomprometidos, especialmente susceptibles al herpes zóster. Entonces, ¿cuándo los voy a vacunar? Lo antes posible en relación a su inmunocompromiso. Si yo voy a someter al paciente a una quimio, a un inmunosupresor, a una esplenectomía, etc., voy a tratar de vacunarlo antes, o por lo menos una dosis antes de empezar, de encarar este tipo de tratamientos. Ahora, si no hay tiempo, porque yo ya lo enganché cuando empezó el tratamiento inmunosupresor, lo voy a hacer cuando el paciente está en el mejor momento en cuanto a su inmunosupresión. No puedo, Miriam, porque el paciente, yo no le puedo suspender la quimio, está muy mal, no puedo atrasar el tema de iniciar la inmunoterapia. Ok, hoy lo vacuno porque cuanto antes le dé la vacuna, mejor. Y por más que yo no tenga una respuesta ideal, voy a tener algo de respuesta. Y entonces es lícito vacunarlo. Sigamos adelante. Y la otra cosa que es importante es que esta vacuna no empeora las enfermedades inmunomediadas. Esto es un miedo con determinadas vacunas y ha sido comprobado tanto para esta vacuna como para la vacuna de VPH, que es la última que vamos a ver en un ratito. Entonces, casi todos los estudios de pacientes inmunocomprometidos han sido evaluados en pacientes con anti-TNF-alfa. Sin embargo, la recomendación de vacunación es en todos los pacientes inmunocomprometidos lo antes posible en relación a el tratamiento inmunosupresor de este paciente. Los estudios de eficacia de la vacuna han mostrado que incluso en personas, pasemos la que viene, altamente inmunosuprimidas, como son, por ejemplo, hagamos el circulito alrededor del último, ahí está, del último zócalo, pacientes con trasplante de médula ósea, tremendamente inmunosuprimidos, pacientes bajo tratamiento de quimio de neoplasias de tumores hematológicos, pacientes trasplantados renales luego del trasplante,
paciente con tumores sólidos o personas viviendo con VIH, todas estas personas responden de una manera adecuada a la vacuna y la seguridad de la vacuna no es una duda, razón por la cual estos pacientes es seguro vacunarlos con una respuesta realmente excelente, tanto para prevenir el herpes zóster como para prevenir la neuralgia postherpética. Sigamos adelante. Y por último, la vacuna del papiloma humano, la VPH. Saben ustedes que hay algunas poblaciones dentro de los inmunocomprometidos que tienen más riesgo de tener y de no poder limitar el VPH, el virus del papiloma humano, como son personas con lupus eritematoso, artritis reumatoidea, enfermedades inflamatorias intestinales y otras. Esta vacuna demostró ser inmunogénica y ser segura en estas poblaciones, a pesar de que la realidad es que la mayoría de los trabajos fueron hechos en personas jóvenes. Sin embargo, lo que no sabemos es cuánto tiempo esta inmunidad, más que solamente los anticuerpos, porque la inmunidad de anticuerpos no es solamente la involucrada en la respuesta inmune, pero no sabemos cuánto tiempo dura la respuesta inmune. Pasemos a la que sigue. A partir de las recomendaciones de SAGE, que son del año 2022 en Estados Unidos, se está tratando de bajar la cantidad de dosis. Saben que las dosis son 3 dosis, 2 dosis, pero ahora se está empezando a hablar de una dosis, sobre todo en personas hasta los 20 años, pero en pasemos la que sigue, en inmunocomprometidos, SAGE lo que dice es, lo que sigue es tratemos de dar en inmunocomprometidos de cualquier edad mínimo 2 dosis y probablemente 3 dosis. Vamos a la que sigue, ¿qué es lo que dice? Esto es que el 10 de octubre de este año el Ministerio de Salud en un memorándum ha incluido en calendario hasta los 26 años en personas inmunocomprometidas de ambos sexos para personas que tengan lupus, artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal, dermatomiositis u otras enfermedades que vayan a recibir tratamiento inmunosupresor, está aceptada la vacunación gratuita, o sea, dentro del calendario. Sigamos adelante. Esta es la historia de la VPH en nuestro país, pero a partir de este año también se agregó esta población y sigamos adelante con una recomendación de 3 dosis, una a los 2 meses y a los 6 meses la última. Entonces, los mensajes finales. Recordemos que el paciente inmunocomprometido tiene 2 riesgos en cuanto a el riesgo de enfermedades infecciosas asociadas tanto a su enfermedad de base como al inmunocompromiso que le genere específicamente su tratamiento. Todos los pacientes que nosotros vamos a trabajar con drogas inmunosupresoras de cualquier tipo, tenemos que hacer primero, antes de llevarlos al tratamiento, un screening para TBC, hepatitis B, hepatitis C, HIV, las comorbilidades que tienen y obviamente buscar embarazo en el caso de que sea pertinente. Las vacunas las tenemos que administrar lo antes posible con respecto a la inmunosupresión. Si el paciente tiene tuberculosis o hepatitis B antígeno positivo, derivarlo al especialista, por supuesto, para que programe la profilaxis adecuada. Nunca, jamás, nunca vacunas a virus atenuados en pacientes inmunocomprometidos. Siempre vacunar a todos estos pacientes para gripe, para neumococo, todos, más allá de cuál es la causa de su inmunocompromiso.
Recuerden que la vacuna de COVID o de SARS-CoV-2, la base son 3 dosis y después cada 6 meses el refuerzo. Y en personas, lamentablemente esto no está en calendario y la vacuna es muy cara, pero es ideal ofrecer la vacuna de zóster por el riesgo que tienen de aumento de herpes zóster, complicaciones del herpes zóster y más posibilidad de volver a tener herpes zóster. Creo que es la última. Exactamente. Muy bien. ¿Están ahí? Sí, estamos acá, Miriam, está Bueno, Laura también, así que muy, muy buena la presentación, la verdad, aclaré un poquito el panorama, siempre es importante en los pacientes que son de difícil manejo, por ahí desde el punto de vista neumonológico, para nosotros el manejo de pacientes inmunosuprimidos es algo que se presenta bastante frecuentemente y sobre todo, bueno, las expectativas sobre la vacuna ahora de Neumo 20 creo que vienen con buenas esperanzas para el año que viene. Lau, estamos de acuerdo. No, sí, Estamos de tal cual. acuerdo. No, tal cual. Y aparte también esto que hablaste tanto de las trivalentes como las tetravalentes, ahora que está esto, también nosotros estoy totalmente de acuerdo con vos, entre las tri y las tetravalentes, pero bueno, como vos decís, la recomendación de la MS, a uno la tiene que poner. Y además ahora también tenemos la presentación de la doctora Dubinsky, que justamente nos va a hablar de lo que vos ya empezaste a hablar, de la inmunosupresión en particular, sobre todo cuando tenemos pacientes con enfermedades reumatológicas, que los neumonólogos nos vienen un montón, así que entre vos y la doctora Diana nos van a dar un panorama más que esclarecedor. Así que muchísimas gracias, doctora Rosenek, gracias por su tiempo, y pasamos a la doctora Dubinsky, por favor. Al contrario, gracias a ustedes. Diana, te encontrás silenciada, te pido por favor si enciendas el micrófono. Ahí está. Ahí estamos, perfecto. Ah, bueno, bárbaro. Entonces, puedo empezar. Bueno, primero, buenas tardes y le agradezco a Guillermina, a Laura, a todo el equipo de Neumo Güemes la invitación para presentar esto, este, que es, como todas estas cosas, bastante complejo para transmitir y simplificar un poco. Pero un poco lo fundamental en cuanto a los inmunosupresores, no sé si se ve la parte de arriba, Guille, Sí, se es, ve todo perfecto. sí, es poder diseñar determinados esquemas que controlen rápidamente la actividad de la enfermedad, que prevengan brotes futuros y que eviten el daño acumulado por drogas, para prevenir en general las complicaciones a corto y largo plazo. En este año se publicaron las recomendaciones y las guías del Colegio Americano de Reumatología para el tratamiento de las enfermedades pulmonares intersticiales en personas que tienen enfermedades autoinmunes. Fundamentalmente hicieron hincapié en las más conocidas, las que más charlamos nosotros habitualmente: la esclerodermia, la miositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo, artritis reumatoide y fiebre. Ellos establecieron muchas, casi 30 o 36 recomendaciones para algunas condicionales, otras son fuertemente en contra, pero en líneas generales, como nosotros vamos a hablar de inmunosupresores, quería mostrarles que prácticamente en las distintas enfermedades tenemos el uso de los mismos inmunosupresores con algunas diferencias. Se postula un poco para las miositis, también los inhibidores de calcio en urina, que esto surge más de la experiencia de los japoneses, que tienen una muy buena respuesta a estos inhibidores, pero que también es bueno tenerlo en cuenta cuando fracasan otras drogas. Entonces vamos a hablar nosotros de estas drogas, del micofenolato, del rituximab, de la ciclofosfamida, del tocilizumab, y de un poco cuál es el mecanismo básico por los cuales ellas actúan y qué grado de inmunosupresión conlleva cada una de ellas.
vemos acá como dato adicional es que hay una fuerte contraindicación al uso de corticoides a dosis altas desde ya y prolongadas para el uso del esclerodermia. También el Colegio Americano de Reumatología habló un poquito de qué pasa con la enfermedad rápidamente progresiva, y nosotros vamos a mencionar qué pasa con los usos de glucocorticoides, cuáles son las dosis, qué dosis manejamos actualmente. En esta imagen yo quiero tratar de ver si puedo transmitirles la idea de en qué células, todas estas células están implicadas en las enfermedades autoinmunes. Un comentario es que la mayor parte de los estudios están hechos para esclerodermia, pero se pueden extrapolar al resto de las enfermedades. Entonces, en estas enfermedades hay compromiso. No sé si se ve mi mouse, la flechita, no. Sí, sí, Diana, se ve perfecto. Ah, perfecto. Las células de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida a través de las células T y B. Entonces vamos a ver en cada una de estas, qué droga actúa en cada una de estas células. Y vemos fundamentalmente que en la inmunidad innata van a actuar los corticoides, fundamentalmente los corticoides van a actuar sobre la inmunidad innata, sobre los macrófagos. También los corticoides, junto con la ciclofosfamida, la azatioprina, el metotrexato y la leflunomida, van a actuar indiscriminadamente sobre linfocitos T y linfocitos B. El micofenolato va a actuar selectivamente sobre linfocitos T y linfocitos B. El rituximab va a actuar específicamente sobre el CD20 de las células B. Y por último, la abatacept y los inhibidores de la calcineurina van a actuar sobre las células T. Si bien es complejo todo esto, es un dato importante porque nos introduce en un concepto de la inmunosupresión, y que es si la inmunosupresión va a ser más selectiva. Cada vez uno está tratando más de que sea como un traje hecho a medida, el medicamento que le vamos a dar, que actúe puntualmente en algún lugar. Antes se actuaba sobre todas las células, después se empezó a actuar sobre algunas citoquinas, sobre algunos receptores celulares, y todo eso apunta a una mejor eficacia, pero sobre todo a menos efectos adversos. Entonces, este esquema lo vamos a ir repitiendo para recordar antes de hablar de cada una de las drogas. Conceptos interesantes de corticoides es su acción. Corticoide, gran inmunosupresor, pero que también disminuye el acceso y la actividad de polimorfonucleares al sitio inflamado, que reducen las citoquinas y las moléculas de adhesión, y una cosa muy importante, que disminuye la actividad de fibroblastos. Muy importante para los pacientes con enfermedades fibrosantes, pulmonares fibrosantes, el uso de corticoides en la primera etapa. Hay dos vías, la genómica y la no genómica, que han cobrado cada vez más relevancia a su estudio para poder entender por qué tenemos que usar poco corticoide y poco tiempo de corticoide. La vía no genómica transcurre en el citoplasma, y la vía no genómica se caracteriza porque ingresa el corticoide, que lo vamos a dar por vía endovenosa, interactúa con un receptor, y esa interacción determina que se inhiban los mediadores inflamatorios. Este proceso ocurre en 10 o 15 minutos, por eso nosotros sabemos que esto nos va a ayudar, el uso de pulsos de corticoides, va a ayudar en todas las enfermedades autoinmunes que son sumamente agresivas y que tienen un comportamiento severo y rápido. Por otro lado, tenemos la vía genómica. En la vía genómica, el glucocorticoide penetra en el núcleo, hay un receptor específico, y esa vía genómica va a intervenir en la transrepresión de moléculas inflamatorias, pero también en la transactivación de los eventos adversos, que son tiempo y dosis dependientes. Cuanto mayor, la vía genómica se satura con 30 a 40 miligramos. Si nosotros le damos más, ya no vamos a poder bajar el número de moléculas inflamatorias, pero vamos a generar muchos más eventos adversos. Cuando nosotros vemos esto, el riesgo de infección,
vemos que con más de 20 miligramos día, el riesgo relativo de infección escala de 1.1 a 1.85. Y por supuesto, estamos hablando de 20 miligramos y no de las dosis sideralmente altas que hemos dado en otros momentos en que todavía no conocíamos muy bien la farmacocinética y la farmacodinámica de estas drogas. Entonces, para recordar, la vía genómica ocurre en todas las células del organismo. Yo creo que un dato importante es que entender que la vía genómica es la responsable de los eventos adversos. Por eso el corticoide va a actuar en todas las células. En la piel, provocando las estrías atróficas, en el ojo, provocando el glaucoma, cataratas, en todas. Su comienzo de acción es entre 4 a 6 horas. En cambio, la vía no genómica actúa solo en células inflamatorias y empieza a actuar en menos de 15 minutos. Por otro lado, la vía genómica, su máxima dosis efectiva, como dije antes, es 30 a 40 miligramos día. Esto nos va cerrando mucho los esquemas de 60, 80 miligramos diarios de corticoides. Y por otro lado, la vía no genómica, su dosis empieza a actuar con 100 miligramos, su dosis máxima es 500. Esto nos recuerda, y acá tenemos mucha más experiencia desplegada por los lupólogos, porque las dosis de corticoides en el lupus son muy altas. Entonces, este trabajo de Guillermo Ruiz y Gastorza, que viene desde antes del 2013 insistiendo en que esta célebre fórmula de 1 miligramo kilo día no está respaldada por la farmacología básica, ni siquiera por la evidencia clínica, solamente estaba planteada por la costumbre. Por eso, claramente, bueno, ya nosotros con el equipo de neumonología del Güemes tenemos sumamente claro que no vamos a utilizar en general pulsos de 1 gramo, pero es muy importante tener presente que esto modificó todo el concepto de las dosis de corticoides. Ustedes fíjense que con una dosis media de corticoides, que es hasta 30 miligramos día, se satura su receptor al 100%. Todo lo que demos por arriba es evento adverso. Ya no sirve para mejorar el efecto antiinflamatorio o inmunosupresor del corticoide. Por eso ya se empieza a hablar y a utilizar los pulsos mayores de 125 miligramos, diarios, ¿no? Tres pulsos, que a muchos nos cuesta, a veces cuando la enfermedad es muy, está muy activa y muy grave, pero que es importante tener claro que por la vía no genómica quedaría cubierto. Entonces nosotros tenemos que los pros de los corticoides son que apagan la inflamación rápidamente, que tienen un efecto inmunosupresor, que inhiben y previenen el daño inflamatorio crónico, y por otro lado que tienen la toxicidad relacionada con la dosis, los eventos adversos y la predisposición a infecciones, que claramente en los inmunosuprimidos, como decía la doctora Alcenek, son mucho más relevantes que en otros pacientes. Acá tenemos también cómo la toxicidad a corto plazo ya involucra una serie de daños que para nuestros pacientes son tremendos porque comprometen su imagen corporal. La obesidad, las estrías, el hirsutismo, el acné, las infecciones. Ya con dosis a más tiempo tendremos osteonecrosis, osteoporosis, enfermedad cardiovascular. Por ese motivo, ¿qué estrategias tenemos para reducir los eventos adversos? Administrar dosis máximas de corticoides más bajas, tenerlo claro, incluirlo, guiarse por lo que uno lee y creer en lo que uno lee, de que con dosis más bajas realmente el paciente va a funcionar y va a tener menos eventos adversos, disminuir gradualmente los corticoides en los primeros 3 meses, tratar de ser muy claro con el paciente que no puede volver a los 6 meses con la misma dosis de corticoides, y limitar la dosis acumulada de corticoides. Volviendo a nuestro esquemita, acá ya tenemos incluido también que los macrófagos generan o liberan interleuquina 6, el receptor de interleuquina 6, que va a ser neutralizado por el tocilizumab. Acá tenemos todas nuestras drogas, así que vamos a seguir con cada una de ellas. Voy a recordar acá cuáles son las estrategias, qué es lo básico para recordar de cada una de estas drogas.
hay drogas que inhiben la replicación de las células inmunes, como la ciclofosfamida, metotrexato, micofenolato y azatioprina. Otras que matan, pero ya selectivamente a las células inmunes, como por ejemplo el rituximab, los anticuerpos anti-CD20. Hay otras drogas que inhiben la señalización. Ahí tenemos el abatacept, que actúa sobre las células T, inhibiendo o marcando la señal de fin del proceso, de la actividad inmunológica desaforada. Después tenemos algunas drogas, como los inhibidores de la calcineurina y el tofacitinib, que van a actuar sobre los linfocitos T. Y por último también mencionamos los antagonistas de citoquinas o de sus receptores. Es decir, que el proceso es lo que antes comentaba como ir haciendo un traje a medida, salir de esta inhibición masiva de todas las células del organismo para ir tratando de ver cuál es la célula que queremos bloquear o inhibir para conseguir mejores efectos y menos evento adverso. El metotrexato para nosotros los reumatólogos es nuestra medicación eh, realmente muy valorable porque, primero porque la usamos en todas las enfermedades autoinmunes, es económica dentro de lo que se podría llamar económico actualmente, pero puede ser en general comprada por los pacientes. Es un análogo citotóxico del ácido fólico que va a inhibir la síntesis de purinas y pirimidinas. Es decir, que lo que hace es lisar células, las células T, y también generar la apoptosis de fibroblastos y monocitos. Este trabajo de 1996 cambió un poco la historia de la esclerodermia, porque hasta ese momento nos manejábamos más con depenicilamina, con todas las complicaciones que tenía, y a partir de unos años antes del 96 ya empezamos a ver que el metotrexato podía mejorar la piel. En este trabajo se ve que mejora la DLCO, que mejora el VAS global del paciente, que no aumentan las ulceraciones y que tampoco cae la DLCO más de un 15%. A pesar de que son pocos pacientes, se empezó a ver que el grupo con metotrexato era más efectivo que el grupo placebo. Cuando pensamos en la ciclofosfamida, ahí vemos que directamente la ciclofosfamida disrupciona la célula, se une al DNA e impide la replicación celular, suprimiendo la función de las células B, las células T, suprimiendo la respuesta inflamatoria, que cuando está desajustada va comprometiendo francamente todo el paciente y todos los órganos que afecta a cada una de estas enfermedades. Un dato importante es que la concentración plasmática máxima se alcanza en 1 hora y que se inactiva después de unirse al DNA. En una oportunidad una hematóloga me decía algo que es como que funciona como si fuera una bomba de estruendo, y que esto es muy importante porque muchas veces la usamos en enfermedades autoinmunes como las vasculitis o enfermedades muy graves que requieren también hemodiálisis o plasmaféresis. Entonces nosotros tenemos que ubicar la ciclofosfamida antes de la hemodiálisis y la plasmaféresis con un tiempo de aproximadamente 24 horas como para que su acción ya no se pierda después en procedimientos como la plasmaféresis o la hemodiálisis que puedan retirar la droga. La adherencia es un factor muy importante de la ciclofosfamida, sobre todo porque nosotros sabemos cuándo el paciente se la aplica, y también tiene menor costo y está más disponible que otras drogas que vamos a seguir viendo. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Tiene toxicidad marcada, la más importante es la gonadal, porque sobre todo en mujeres jóvenes, en mujeres de 35 o 40 años que tienen menor número de ovocitos, la ciclofosfamida tiene un efecto bastante letal para los ovocitos. También puede dar cardiotoxicidad, no hay que usarla en pacientes que tienen insuficiencias cardíacas importantes, mayor riesgo de infecciones, depresión de la médula ósea, y una cosa importante es que puede dar hematuria porque se acumule acroleína en la vejiga, por eso se insiste muchísimo o en usar mesna o en generar un flujo urinario muy importante posterior al uso de esta medicación.
Hay un par de estudios que seguramente los neumonólogos los han visto muchas veces, que son el SLS1, que es ciclofosfamida versus placebo. Ya en 2006 se vio, en ese momento se usó ciclofosfamida oral, que es más tóxica realmente que la endovenosa, pero se vio que tenía un efecto significativo, pero leve, sobre la función pulmonar, la disnea, sobre el engrosamiento de la piel, y que los efectos de la función pulmonar se mantuvieron durante 24 meses del estudio. Este es un metaanálisis que se presentó en el 2008, que reunió 3 estudios randomizados y 6 observacionales, comparando ciclofosfamida con placebo. El objetivo primario, como en la mayoría de estos estudios, es los cambios en la capacidad vital forzada y en la DLCO, que fueron favorables en ambos. No hubo empeoramiento de la capacidad vital forzada, hubo un leve aumento de la ciclofosfamida por la ciclofosfamida de la DLCO, pero sin diferencia estadística. ¿Qué pasa con el micofenolato? El micofenolato, que como vimos en la primera imagen, la imagen relacionada con las guías de ACR 2023 para enfermedad intersticial pulmonar, figura como primera opción en casi todas las enfermedades. Es un inhibidor enzimático selectivo y reversible, que esto es lo positivo del micofenolato, que inhibe la síntesis de novo de guanina, que interviene en la replicación celular. ¿Qué es lo importante de esto? Aparte de que induce la apoptosis de linfocitos T y B, porque los linfocitos T y B necesitan la síntesis de novo de purinas para proliferar, a diferencia del resto de las células del organismo, que utilizan otros mecanismos de recuperación de purinas. Esto hace que tenga menos eventos adversos. Pero entonces, como para resumir, y me gustaría que recuerden el mecanismo de acción del micofenolato, es que inhibe la proliferación y al generar la apoptosis de linfocitos T y B, va a inhibir la proliferación de citoquinas y anticuerpos y reduce la adhesión de las células inflamatorias circulantes a las células endoteliales. Entonces va a disminuir las células inflamatorias en el sitio de la infección, de la inflamación. Por otro lado, un efecto muy importante del micofenolato es que tiene propiedades antifibróticas, reduciendo el número de diferenciación de miofibroblastos y disminuyendo también el factor de crecimiento beta que genera fibrosis. Entonces, después fueron empezando estudios head-to-head en distintas enfermedades, con distintas drogas. Por ejemplo, el SLS2 compara el micofenolato mofetil con la ciclofosfamida oral. Este estudio, también para esclerodermia, comparó micofenolato 2 años o ciclofosfamida 1 año, y en ambos hubo mejorías significativas a los 24 meses de la función pulmonar, disnea e imágenes tomográficas. Hubo mejoría en la piel, pero el micofenolato estuvo mejor tolerado con menos toxicidad. Pero es muy importante recordar, sobre todo porque hay bastantes dificultades para conseguir el micofenolato por parte de las obras sociales. Incluso se está haciendo una presentación conjunta de las sociedades de reumatología y de neumonología para que las obras sociales puedan dar el micofenolato para esta enfermedad. Pero es importante saber que hay un recurso también que puede ser positivo, que es usar la ciclofosfamida hasta tanto se consiga el micofenolato. Y también acá menciono un metaanálisis que tiene mucha relevancia porque es de 1990 a 2020, de estudios controlados, randomizados u observacionales, en que se ve eficacia y seguridad de micofenolato versus ciclofosfamida. Y se ve que hay una eficacia semejante en la mejoría de la capacidad vital forzada, y el micofenolato tiene una significancia estadística de cambios para la DLCO, y tiene menos eventos adversos el micofenolato que la ciclofosfamida. Entonces, recordar que el micofenolato se une en un 98% a la albúmina, compite con los inhibidores de la bomba que interfieren en su absorción,
y compite con los anticonceptivos. Este dato es importante para pedirle a los pacientes que usan micofenolato que también contemplen un método anticonceptivo de barrera. El micofenolato sódico tiene cubierta entérica, tiene menos eventos adversos gastrointestinales. Seguramente todos lo tienen presente, pero recordamos que el sódico, los comprimidos son de 360 miligramos, el micofenolato mofetil son de 500 miligramos. ¿Cuáles son los pros? Bueno, que nos sirve para remisión y mantenimiento de estas enfermedades, que permite ahorrar corticoides, es decir, su uso nos permite descender los corticoides en tiempo y forma, no provocan hipertensión arterial y no provocan dislipemia. Las contras es teratogénico, de ahí el comentario que les hacía de los anticonceptivos, genera hipogamaglobulinemia, sobre todo en los pacientes que ya la tienen previamente, tiene costo elevado, intolerancia gastrointestinal, y hay mucha variabilidad en las concentraciones de micofenolato inter e intrapaciente. Este estudio es un estudio del Grupo Observacional Europeo de Esclerodermia, que es interesante y con esta enfermedad y con muchas de las enfermedades autoinmunes, un poco decepcionante también, porque comparan tratamientos metotrexato, ciclofosfamida, micofenolato y pacientes que no recibían inmunosupresión. Lo importante es que los pacientes que no recibían inmunosupresión van a tener mayor mortalidad. En los demás no hubo diferencias significativas en los 4 grupos. Se sugiere un beneficio de los grupos con inmunosupresión en la esclerodermia difusa temprana. Y la puntuación de la piel mejoró, aunque no estadísticamente significativa, en todos los grupos que sí tenían inmunosupresión. Bueno, esto nos muestra que hay que tenerlos presentes, seguir adelante con estas medicaciones y seguir investigando a ver qué otras opciones terapéuticas tenemos. Si volvemos a nuestra imagen, acá vamos a ver algo del rituximab. Quiero volver una anterior, a ver si es fácil y puedo, para ubicar en nuestro esquema inicial a la célula B, al receptor CD20, y que esto está bloqueado por el rituximab. Ustedes van a ver otros nombres de distintos inmunosupresores o drogas inmunomoduladoras que ya se están utilizando. Pero volviendo al rituximab, el rituximab es un anticuerpo monoclonal que es quimérico, que tiene una parte humana, el fragmento FC, y una parte de ratón, que es el FAB, y que la idea de usar rituximab surgió por la presencia de depósitos de inmunoglobulinas infiltrados en los de linfocitos CD20 en pacientes con MST. Acá vemos dónde van a actuar estas células. Actúan sobre todo en las que tienen, el rituximab va a actuar en las células que tienen receptor CD20 positivo. Estas son las células pre-B y las B, maduras e inmaduras. Las que no tienen CD20 son las stem cell y los plasmocitos. La depresión de las células B es variable, aproximadamente es cada 6 meses. Por eso se plantea que el rituximab se usa cada 6 meses. Pero sabemos que hay personas que son repobladores rápidos de la médula y otros que son repobladores lentos. Esto significa que algunos van a recaer a los 4 meses y otros lo harán a los 9 o a los 10. Estos son los mecanismos. Si nosotros vemos, acá tenemos la célula B, con sus receptores CD20, los anticuerpos monoclonales, y la citotoxicidad que lleva a la muerte celular está mediada por anticuerpos, por complemento o por apoptosis. Hay 2 estudios clásicos del rituximab. Uno es el de Sayers, en el cual se estudia el rituximab versus placebo en esclerodermia, enfermedad mixta y miositis, y acá están las conclusiones. Se ve que el rituximab es superior a placebo
mejora la esclerosis de la piel desde la 4ª semana y persiste durante 52 meses esa mejoría. La función pulmonar mejora la capacidad vital forzada desde las 24 semanas, disminuyen las imágenes pulmonares por TAC, no hay diferencias relevantes en la DLCO ni en la calidad de vida, y los eventos adversos son similares en cuanto a infecciones y a hipogamaglobulinemia. El estudio recital, acá ya es un head-to-head, un cabeza a cabeza, rituximab versus ciclofosfamida, y ahí se ve que el rituximab en líneas generales no fue superior a ciclofosfamida, pero tuvo ventajas. Ambos aumentan la capacidad vital forzada a las 24 semanas. Ambos mejoran la calidad de vida, pero en el rituximab vamos a ver menos uso de corticoides a las 48 semanas, menos eventos adversos, y esos son dos datos muy importantes. Y también se piensa que este estudio tuvo más respuesta a la ciclofosfamida porque había más enfermedades que no eran esclerodermia. Entonces, a partir de este estudio, se ve que los que tenían rituximab y micofenolato mejoraban más. Entonces, este es un planteo que muchas veces lo hacemos en nuestros ateneos. Si damos rituximab solo, si lo asociamos a micofenolato, o continuamos el tratamiento como un mantenimiento con micofenolato, y este estudio que se publicó en el 2023 compara justamente, es un estudio aleatorizado, doble ciego, que compara rituximab seguido de micofenolato o placebo seguido de micofenolato en enfermedad del tejido conectivo con patrón NSIP. El rituximab o el placebo se da día 0 y día 15. El micofenolato se hace 2 gramos día durante 6 meses. La combinación de rituximab y micofenolato fue superior al micofenolato solo en pacientes con patrón NSIP. Y la diferencia es que el uso de esta combinación tuvo mayor riesgo de infección viral, pero tampoco fue un riesgo sumamente importante. La combinación presentaron 9 infecciones versus 5 infecciones, de las cuales 3 eran virales, versus 5 infecciones bacterianas. Es decir, que creo que uno va avanzando en buscar opciones para poder combatir enfermedades que realmente comprometen la vida a corto plazo. Acá voy a comentar algunas cositas de la interleuquina 6, que tiene 2 receptores, el receptor de membrana y el soluble. El de membrana es el que actúa en la respuesta fisiológica, inmunitaria, antiinflamatoria. El receptor soluble es el que bloquea, vieron que el tocilizumab es un anticuerpo antirreceptor soluble de la interleuquina 6. Y esa tiene efectos proinflamatorios, recluta neutrófilos, activa TH17, aumenta los macrófagos tipo 2 profibróticos, aumenta los miofibroblastos, aumenta la fibrosis cutánea y la enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, el bloqueo del receptor de la interleuquina 6 soluble puede prevenir la fibrosis cutánea y pulmonar. Acá tenemos 2 estudios, también muy conocidos por los neumonólogos, que es el FASCINATE, en el cual se compara tocilizumab versus placebo. Es un estudio publicado en el Lancet en 2016, en donde se vio que numéricamente el tocilizumab dio más reducción en el engrosamiento de la piel, hubo menos declinación en la capacidad vital forzada, no hubo diferencias significativas en el prurito, fatiga y demás, pero estos datos muestran que el tocilizumab puede ser efectivo tanto para el pulmón como para la piel. Esto pasó en este primer estudio. Cuando se realiza el segundo estudio, que fue el FOCUS, ahí se vio que el objetivo primario, que era mejorar la fibrosis cutánea, no se llegó, no se alcanzó. Pero sí se vio que la capacidad vital forzada, porcentualmente,
mejoraba con el tocilizumab, sobre todo en la esclerodermia temprana y que tenía reactantes de fase aguda elevados. Este dato es sumamente importante porque nos habla de la posibilidad de utilizar esta medicación en algunas situaciones y que tiene un perfil bastante aceptable y controlable de eventos adversos. En este estudio, en este trabajo, que muestra o compara, nos habla, es un subanálisis post-hoc del FOCUS, que dice que los pacientes los pacientes de FOCUS o que pueden recibir tocilizumab son la esclerodermia temprana activa, con reactantes de fase aguda elevados, con un fenotipo de esclerodermia difuso, que son los que tienen justamente alto riesgo de EPI, que en la TAC tienen bajo compromiso en la TAC y que tienen una capacidad vital forzada aún sostenida. Pacientes tempranamente detectados. El grupo de pacientes del Censis muestra que son pacientes con esclerodermia, con una enfermedad pulmonar intersticial estable, de larga evolución, con reactantes de fase aguda normales, con un fenotipo difuso o limitado, con mayor compromiso tomográfico y con menor capacidad vital forzada. Entonces, vamos a ver ahora en quiero ubicar los inhibidores de la calcineurina. No sé si ya estoy en el tiempo, Guille. Estamos con tiempo como para ir redondeando, Diana, sí, estamos un poquito Perfecto. excedidos, pero bueno, no sé cómo venís vos con... No, ya estoy terminando. Es Perfecto. simplemente mencionar la presencia de los inhibidores de calcineurina y de su uso fundamentalmente para la dermatomiositis rápidamente progresiva y para los síndromes antisintetasa. Esto es un recordatorio de cómo actúa la calcineurina, que actúa bloqueando la secreción de interleuquina 2, interviene en esto, justamente en la proliferación de los linfocitos T, y simplemente recordar que el tacrolimus es más potente y que puede tener más eventos adversos que la ciclosporina. Pero prefiero redondearlo ahí, solamente mencionar, acá en la parte superior del esquema, vamos a ver que tenemos que los fibroblastos pasan a miofibroblastos y que pueden ser inhibidos por el tocilizumab, que ha sido uno de los últimos trabajos, también es 2023, en el cual se ve que hay una reducción del 69% del riesgo de EPI en pacientes tratados con tofacitinib. Y les agradezco mucho y disculpen la extensión. No, por favor, Diana, gracias a vos, la verdad que es sumamente claro el mensaje y una muy buena revisión de todo lo que fue el update ahora último de los inmunosupresores para enfermedades intersticiales. Muy, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Guillermina. Bueno, por temas de tiempo vamos a ir continuando con el caso clínico de la doctora Sabrina Álvarez. Sabrina Álvarez es médica neumonóloga del Hospital Central de la Ciudad de Mendoza, y vamos a invitar también al doctor Matías Castro, médico neumonólogo y broncoscopista del Hospital Italiano, y la doctora a Roxana, para que se vayan conectando. La doctora también forma parte del servicio de broncoscopía del Hospital de Clínicas. Ellos van a hacer la discusión y vamos a hablar un poquito sobre si corresponde o no los procedimientos invasivos broncoscópicos en pacientes con inmunosupresión. Bien, Sabrina, ya puedes compartir. Mientras que Sabrina pone la presentación, les recuerdo a todos que después va a haber un pequeño cuestionario de 4 o 5 preguntas sobre las clases de las disertaciones de la doctora Diana y la doctora Miriam, para poder hacer un sorteo final y bueno, cerrar el viernes con una pequeña invitación desde la gente de Neumo Güemes, con una picada y cervezas para quien sea el ganador del sorteo. Sabri, te dejo todo a vos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación para participar. Quería comentarles este caso que en realidad
me pone un poco de presión porque es un caso de mi jefe. Así que, ay, no sé si están pasando, pero a mí no me... No todavía, tenemos la presentación. Ahí está, Ahí ahí está. estamos. Esta señora, me gustaría hacer una introducción pequeña, que es que nosotros no la conocimos mientras todos estos eventos iban pasando, sino que la conocimos después a modo de segunda opinión, y todo esto que yo les voy a contar es por referencia de la misma paciente, o bueno, o lo que pudimos recabar un poco en la escueta historia clínica que tenía, ¿no? Ella tiene 61 años, es oriunda de Mendoza, pero en realidad vive en Comodoro. Nunca fue fumadora, no tampoco toma alcohol. Sí, tiene una historia con algunas rinitis alérgicas y en algún momento eh, hizo algunos estudios para alérgenos y tiene bastante alergia a pólenes, metales y algunos cosméticos. Es obesa y había tenido el año anterior un melanoma en la región frontal, que había tenido una exéresis completa y después un colgajo de piel supuestamente libre de enfermedad. Ella es diseñadora de interiores y si bien tenía mucha exposición directa e indirecta a muchos materiales en los años previos y durante 25 años, en los últimos 5 años su trabajo es más que nada administrativo porque ella tiene su propia empresa, digamos. Entonces ya no está tanto en lo que es campo, sino está más en la administración. Ella en mayo de este año, allá en Comodoro donde vive, presentó un episodio que a ella le dijeron que había tenido una neumonía. No estuvo internada en esa oportunidad, pero ella dice que tenía mucha fiebre, que estuvo mal en su casa, que tenía disnea. Le habían hecho algunas imágenes, pero no disponíamos de las imágenes. Y bueno, con eso le habían hecho el diagnóstico, había hecho tratamiento antibiótico por muchos días, más de 21 días, y no tenía ningún cultivo, ni desputo, nada. Y la verdad que después de eso se fue recuperando, pero persistió con tos. Y en junio ya viene a Mendoza y consulta con otros colegas nuestros por esta tos crónica o subaguda. Y nuestros colegas la encuentran con una saturación de 91% en reposo, describían estertores finos, vivasales, y como que estaba con piel seca, en buen estado general, pero con la desaturación. En cuanto al laboratorio, había aumento de marcadores inflamatorios, eritro y PCR, ¿sí? No tenía leucocitosis ni desviación a la izquierda, y traía un inmunológico básico negativo todo, de un laboratorio de acá de Mendoza que nosotros le tenemos bastante confianza de cómo hacen los estudios. El proteinograma por electroforesis era normal y el dosaje de inmunoglobulinas también. También le habían hecho una capilaroscopía que era normal. La verdad que la señora no se quejaba de mucha clínica inmunológica, ni artralgias, ni tenía estigmas, nada, pero más que nada, por lo que veían en la tomografía, suponemos que le habían hecho todo el screening inmunológico, pero síntomas o signos en concreto no tenía. Bueno, esa era la función pulmonar. Ay, yo justo no la veo porque me aparecen me aparece mi cara. Ahí estamos. Bueno, como ven, ahí está. Tenía una FBC de 2 litros, de 60%, perdón, un BEF1. Ay, todavía no veo bien. Disculpen, pero me aparece el cuadro de diálogo de las fotos y no puedo ver la función. Te ayudó un poquito, Fabi. Dale, gracias.
Te pido si querés silenciar para que no coplemos. Bueno, Dale, el no paciente sé cómo tenía sacar. en mayo del año 2023 una capacidad vital forzada de 2 litros que correspondía a un 60%, con un B/1 de 1 litro 870 que era un 71%, con una relación conservada, lo que sugería un patrón restrictivo en grado moderado, con una TLC de 3 litros 400, 66% de su prebicho, RB dentro de valores habituales y RB TLC también, con una DLCO en valor absoluto de 13,67, que corresponde a un 54% de su prebicho, no tenemos ajustado por el valor de hemoglobina, con una DLCO volumen alveolar de 4,4 que corresponde a su 86%. No tenemos hasta el momento test de marcha. Bueno, esto era lo que le habían realizado nuestros colegas que la vieron en ese momento. Y a ver si puedo seguir pasando. Ahí está. Estas tomografías no son de esa neumonía que tuvo inicialmente, aunque por el informe creemos que deben ser bastante similares a las que había tenido en mayo, ¿sí? Estas ya son de junio, de cuando ella ya estaba acá en Mendoza, donde podemos ver un patrón reticular, ¿sí? Con algunas áreas de bronquiectasias. Uy, se me pasó muy rápido. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de las imágenes. Son poquitas imágenes las que puse, pero más o menos es uniforme el patrón y toda la tomografía es similar. Ella, cuando va a buscar el resultado de esta tomografía, empieza ese mismo día con fiebre de 40 grados y directamente insuficiencia respiratoria, por la cual termina internada en este hospital donde la estaban atendiendo nuestros colegas inicialmente. Y ella permanece 21 días internada con fiebre, con múltiples muestras de esputos y hemocultivos, cumple múltiples esquemas antibióticos también, pero nunca dejó de tener fiebre. Ella no tenía leucocitosis, seguía sin parecer algo infeccioso, pero al mismo tiempo era difícil, aparentemente, por lo que nos cuenta la misma paciente, siempre estaban sospechando en ella la posibilidad de una infección. Y según ella, buscaban gérmenes poco habituales mientras estaba internada. Después de 20 días en los que ella seguía con fiebre y seguía saturando bajo y con oxígeno todos los días, y de hecho con máscara y con fracciones inspiradas altas, por lo que nos comentó, consideran realizarle valibiopsia. Ella también nos comentó que no habían considerado realizarlo antes, o en realidad sí querían hacerlo, pero como ella estaba saturando bajo, tenían como una contraindicación relativa, digamos, y tenían miedo de que terminara ventilada o algo así, por eso venían medio frenados con eso. Cuando deciden considerarlo, quieren descartar primero TEP y hacen otra tomografía antes del VAL, que es esta que les muestro ahora, donde se ve franca progresión de las lesiones, ¿sí? Como más tractos, más inflamación, menos volumen también. Y bueno, no sé si acá, en este punto, quisieran los moderadores hablar en favor o en contra del VAL o de la biopsia, o si quieren que siga y termine todo el caso. No sé, Guille. Yo creo, Sabri, que sí, que podemos dar lugar por ahí a que termines de cerrar el caso y más allá creo que el cuestionamiento del caso per se se va a, y lo que se haya sucedido con la paciente, se va a Sí, discutir igual si estuvieron a bueno, favor o no de haberlo realizado cada uno. bueno, yo les comento lo que
lo que pudimos recabar de la información, y es que ellos lo que querían tenían una sospecha fuerte de patología inmunológica y querían inmunosuprimirla a la paciente. De hecho, terminan haciendo el VAL y antes de tener los resultados y todo, empiezan con prednisona y le dan 80 miligramos. Bueno, esto era un resumen. Y la biopsia que le hicieron, este fue el resultado. Tenía una descripción macroscópica con un tejido grisáceo semiblando, bastante pequeño. Fue una biopsia transbronquial, no fue ellos cuentan en ese hospital con criobiopsia, pero creo que por alguna razón decidieron no realizarla. Y lo que encontraron fue parénquima pulmonar con una arquitectura totalmente alterada, la presencia de cuerpos de Mason intraalveolares tipo pólipos fibroelásticos y macrófagos espumosos perialveolares. No tenían otras células inflamatorias, ni necrosis, ni hemorragias, y las coloraciones de Paz y Silicen eran negativas y no había tampoco células malignas. Lo interpretan como hallazgos compatibles con una neumonía organizada, y como les contaba, ellos le habían empezado tratamiento a la señora con 80 miligramos de corticoides. La señora, cuando le empiezan el tratamiento esteroideo, mejora dramáticamente. Según lo refiere la paciente, de un día para el otro se quedó sin fiebre y a los 2 días le estaban dando el alta. Quedó saturando bajo igual, y 2 meses después de todo este episodio, ella hace la consulta con nuestro servicio y ya estaba con corticoides en descenso, pero igual seguía recibiendo 40 miligramos, o sea, una dosis alta. Cuando la vemos, ella, bueno, como les decía, es obesa, tenía un índice de masa de 38, seguía saturando 91% al aire ambiente, con los rales, y su piel seca y descamada. No es hipotiroidea, ya sé que mencioné esto varias veces, pero no es hipotiroidea tampoco. Y bueno, y ella ya empezaba a verse con todo la clínica de su terapia con corticoides, estaba hipertensa, estaba, bueno, con un síndrome de Cushing secundario, ¿no? Nosotros ahí le repetimos la tomografía para ver si esa mejoría clínica también la podíamos ver en las imágenes. Vimos que sí, que respecto de la última tomografía había mejoría, pero igual se seguía viendo bastante parecida a la primera que vimos inicialmente, ¿no? La función pulmonar, no sé, Guille, si me querés ayudar otra vez, perdón. Sí, cómo no. Bueno, dentro de lo que fue el laboratorio de la paciente de función pulmonar se ve una clara mejoría de lo que es la capacidad vital forzada, en la que tiene una ganancia aproximadamente de 400 mililitros, con una FBC en el mes de julio de 2 litros 480, que corresponden a un 80% del predicho. Un BSU1 de 2 litros 0,4, que era 84%, se mantiene una relación conservada. Y se ve lo que sí, que llama un poquito la atención, creo que es una caída de la DLCO, que tiene un empeoramiento significativo, con una DLCO absoluta de 7,9, que correspondía a un 35% de su predicho, con una marcha que recorre 240 metros la paciente, con una saturación inicial de 90% y final de 79, con una disminución significativa en la saturación también. Lo que creo que es llamativo, que no manifiesta, tiene un Borg inicial de 0 la paciente con todo esto. Bueno, la verdad que con todo esto nosotros volvimos a repetir algunos exámenes de laboratorio, y el inmunológico básico siguió dándole todo negativo, pero le pedimos un panel ampliado de miocitis y nos encontramos con un RO52 positivo intenso. Y bueno, en realidad la idea de presentarles este caso era, la señora ahora nosotros le estamos haciendo seguimos haciendo el descenso de corticoides,
y le hemos pedido el micofenolato para su tratamiento. Y bueno, viendo un poco retrospectivamente lo que les pasó a nuestros colegas, de que tuvieron que verse frente a la decisión de inmunosuprimirla sin tener bien claro el diagnóstico. La verdad que la señora nunca tuvo enzimas musculares elevadas, nunca tuvo otra clínica de miositis, ¿sí? Que ayudara con el diagnóstico, pero sí sabían que requería inmunosupresión probablemente, y todo el tiempo estaban pensando en la sospecha de infección. Así que no sé si ahora quieren hablar un poquito de este caso. Bien, bueno, vamos a invitar al doctor Matías Castro y a la doctora Roxana para tomar la palabra y la discusión del caso en cuestión. Yo creo que, bueno, creo que Matías y Roxana lo que vamos a plantear es un poquito la conducta previo, bueno, sin saber el resultado final, pero bueno, con esta presunta paciente que iba a ser probablemente inmunosuprimida, si hubieses tomado la misma decisión de realizar la biopsia con los datos que teníamos, o si se hubieran abstenido de realizar una broncoscopía y el VAL. Bueno, buenas tardes. En esta paciente, la realidad es que cuando un paciente está 20 días con antibióticos, no lo resuelve, yo creo que no hay duda que hay que instrumentarla. El hecho que tenga insuficiencia respiratoria o esté al borde de la insuficiencia respiratoria hace que uno tenga que tener más cuidado en el momento de instrumentarla, nada más. No, para mí no es una contraindicación absoluta. Hay que hacerla tomando todas las medidas del caso. No tienen un diagnóstico, no hay un diagnóstico en ese momento, en la primera tomografía, y sigue estando con fiebre, y la sospecha era por ahí de una infección. Cuando uno ve ya la segunda tomografía, creo que tiene infiltrados que son subpleurales, que son bilaterales, hay muchos centrolobulillares, que llevan a pensar que el VAL va a tener un buen rendimiento diagnóstico, y que la biopsia transbronquial acá puede llegar a ser útil. ¿Por qué? Porque uno va con la sospecha que esto puede ser o una causa infecciosa, o secundariamente puede tener una neumonía organizativa, porque la tomografía es compatible con eso. Con lo cual, con las limitaciones que tiene una biopsia transbronquial, las muestras son muy chiquitas, tienen mucha atricción en el momento de tomarlas, pero igualmente un 50% de rendimiento diagnóstico positivo en lo que es biopsia transbronquial. Con lo cual, y de hecho fue diagnóstico eso, yo creo que lo tenía. Luego, la evolución que tiene posterior, creo que la paciente requiere una biopsia, o bien por criobiopsia, o bien una biopsia quirúrgica, una biopsia a cielo abierto, una mínimamente invasiva, pero que sí o sí, porque no está claro cuál es el cuadro que tiene la paciente. Va a volver a estar inmunosuprimida, otra vez corticoides y ahora micofenolato, pero está sin diagnóstico en sí misma. No tiene nada para pensar en una miositis excepto un anticuerpo. Entonces, creo que merece hacer una biopsia. Hoy, frente a lo que es la biopsia a cielo abierto, en buenas manos, no tienen tantas complicaciones como pueden llegar a tenerla en la biopsia a cielo abierto. La biopsia a cielo abierto sabemos que pueden exacerbar una enfermedad intersticial hasta un 20% de los casos, con lo cual uno tiene que ser bastante cauto en esos casos. Pero frente a una paciente que no tiene diagnóstico, creo que no quedan dudas. Yo lo hubiera instrumentado desde el primer día. Yo en el hospital Mejoroban me dicen que tengo el VAL no se le niega a nadie, y realmente yo creo que un VAL no se le niega a nadie. En este caso, ya lo vuelvo a repetir, tomando los recaudos de las complicaciones que uno puede tener, el VAL no va a agregarle morbilidad a la paciente ni mortalidad. La BTB un poco más, que ya les vuelvo a repetir, pensando en una neumonía organizativa, sirve, porque 50%, y de hecho he diagnosticado así pacientes con una neumonía organizativa.
Ahora, en esta instancia creo que no tiene sentido hacérselo, sí una criobiopsia. Bien. Bueno, desde mi punto de vista, uno igual puede cambiar un poco porque ya conoce el caso y la resolución. Yo creo que es mandatorio o cambia mucho la conducta desde mi punto de vista si uno sospecha fuertemente que hay una enfermedad autoinmune asociada. La verdad que si uno tuviera el anticuerpo ya presente, el panel miocítico de entrada, con ese patrón tomográfico de por ahí NSIP, organización y una evolución subaguda, desde mi opinión, no hubiese sido necesario hacer la endoscopía. La verdad que el diagnóstico era claro, pero ante la ausencia y que el cuadro no queda claro, un síndrome febril prolongado, estoy de acuerdo que se haya hecho una broncoscopía con lavado broncoalveolar. Yo creo que ahí es mandatorio el cuadro clínico, los anticuerpos, la sospecha y el patrón tomográfico. Claro, nosotros en realidad también lo vemos como abogados del diablo el caso, porque la verdad que uno cuando con el diario del lunes todos podemos, digamos, pensar algo, ¿no? Pero sí, en el momento también en el servicio hicimos el ejercicio de decir, bueno, ¿qué hacíamos con esta paciente que la verdad que no le hubiéramos pedido un panel de miocitis ampliado, quizá si la hubiéramos tenido nosotros en nuestro hospital o si las cosas hubieran pasado en ese momento, porque ella no tenía ninguna clínica y no tiene todavía ninguna clínica de compromiso muscular, no tiene enzimas musculares elevadas, no tiene dolores articulares, no tiene otra clínica inmunológica compatible, ¿sí? Y la verdad que lo pedimos porque ya teníamos la biopsia en las manos que habían hecho nuestros colegas, ¿no es cierto? Y sí también coincidimos en que si la hubiéramos tenido nosotros, no sé si la biopsia, pero seguramente el VAL se lo hubiéramos hecho en los primeros días de internación, eh, con todos los cuidados pertinentes, por supuesto, pero sí, porque dejarla 20 días con fiebre tampoco, inclusive si hubiera sido infeccioso, era poco prudente, ¿no? Así que esas fueron también las conclusiones que nosotros sacamos. Y en cuanto a lo que usted, doctora Roxana, dice, em, mi jefe justamente está en esa, mi jefe, el doctor Barimboen, le manda saludos. Mandar un Eh, beso. Dice que, bueno, él ha estado haciendo consultas a FUNEF por esta paciente, porque él también tiene como esa inquietud de seguir investigando el diagnóstico o no, si ya quedarse con que es una miositis amiopática o, bueno, la verdad que nos parece muy, muy interesante el caso, pero la verdad que es difícil. Fue difícil para nuestros colegas que tengo que decir que son gente de acá de Mendoza que trabajan muy bien y todo. Y ahora también para nosotros que estamos a cargo, ¿no? No, sin duda, no es sencillo. No es sencillo tomar las decisiones en ese momento de hacerle un VAL o de hacer una biopsia. No es sencillito. Pero bueno, creo que hay pacientes que ponerle antibióticos en forma indefinida, 20 días y cambiar esquema y ya venía con antibióticos y sigue con fiebre y no tenés diagnóstico, no sabés si hay una infección en el medio, uno no tiene idea de todas esas cosas, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, creo que el VAL sigue siendo una herramienta que tiene muy poca mortalidad, bajísima. Realmente que un paciente tenga una complicación por un VAL, no justifica no hacerlo, creo. Estoy convencida de eso, estoy convencida. Entonces, uno puede después decir, bueno, le hago ahora una biopsia, ¿sigo o no sigo? Y ahí podemos discutirlo. Ahí uno tendría que poner en la balanza a ver cuáles son las posibilidades de que una miositis sin compromiso muscular esté afectando el pulmón. No lo he visto mucho, no sé, la doctora Dubinsky sí lo vio mucho, pero yo no lo he visto. No hago específicamente enfermedades intersticiales yo, Yo, pero Diana por ahí tiene más experiencia que yo en eso, mucha más. ah, no, yo quería comentar algo, no sé si da el tiempo, Guille. Sí, sí, por favor, Eh, no hay me, problema. me- me parece que creo que
hacer el VAL inicial fue fundamental para descartar infección. Por supuesto, doy por sentado que comentan que no tenía clínica, pero muchas veces hay que buscar algunas cosas subyacentes que pueden estar presentes, como por ejemplo hacer una capilaroscopía aunque no tenga Raynaud, buscar que no tenga ojo seco o boca seca, porque esta presencia del RO52 en el liamiositis extendido puede formar parte de una enfermedad muscular, por supuesto, pero también puede corresponder a un paciente que tiene un síndrome de Sjögren, digamos. Tratar de descartar ese compromiso. También es una paciente que por el peso que tiene, por el índice de masa corporal, seguramente está desentrenada, no tiene muy claro no sé si podemos hablar de la debilidad muscular solamente evaluando la clínica. A veces es necesario hacer una rezo de cintura escapular y pelviana para ver si hay algún componente ahí inflamatorio muscular. Tratar de agotar los elementos ya que la tenemos encuadrada dentro de una enfermedad asociada a enfermedad autoinmune, que tuvo buena respuesta con el corticoide, que con el VAL se descartó lo que es infeccioso. Creo que no hay que demorar el tratamiento inmunosupresor, que es un poco lo que yo comentaba antes. Lo óptimo es el micofenolato, pero es óptimo si uno lo consigue en un plazo adecuado. Si no, es mejor tratar de darle alguna inmunosupresor y no sostenerla con mucho corticoide y con una desaturación tan importante, ¿no? Creo que con los datos que tienen hasta ahora sería bueno hacer una revisión reumatológica, pedir un ecodoppler, una ecografía articular con Doppler, porque esas manos que mostraron parecen un poquito tumefactas. Y otro comentario que hizo la doctora reiteradamente, que tiene la piel seca y escamosa, sin tener hipotiroidismo, tratar de ver dónde están esas escamas, si están en manos o pies, si esto puede corresponderse con un síndrome antisintetasa incompleto. Bueno, buscar esas cosas y en una de esas uno puede salvarla o evitarle una biopsia, porque en la biopsia tampoco vamos a encontrar mucho más para cambiar la propuesta terapéutica. Yo creo que la propuesta terapéutica es inmunosupresión para eso. Eso quería comentar, Rosana. Sí. Oye, está perfecto, por eso te decía, tenés más experiencia segura. Sí, Doc, la capilaroscopía es negativa, es normal. Esa se la hicieron. Y la piel sí, es escamosa en las manos principalmente. Los pies no, pero las manos sí. Por eso pusimos la foto, porque incluso tiene esas manos, en un momento lo pensamos, el antisintetasa, porque parecen manos de alguien que trabaja, digamos, en algo brusco, y la verdad que ahora la señora no llegan a ser manos de mecánico, ¿no? Pero sí parecen manos de trabajo y no de alguien que está en un escritorio, que es la actividad que ella tiene ahora. Así que sí, también lo pensamos a eso. Sí, es como una mano puffy, lo que nosotros llamamos como una mano un poco edematosa, ¿no? Lo que hay que ver bien es si le faltan pliegues, el que la capilaroscopía sea normal es un aporte importante, ¿no? Creo, no sé qué opinan los especialistas, que en una de esas, con estos elementos, uno podría esperar en la biopsia, porque ¿qué vamos a encontrar en la biopsia diferente? ¿Cuál sería la idea? No, no, yo creo que con los elementos que tiene actualmente, digamos, el escenario de la biopsia pasa a un segundo plano. La verdad que ya el diagnóstico probabilidad pretest de que tenga una miopatía inflamatoria es alto, y uno cuando hace una biopsia pulmonar solamente vamos a encontrar patrón de organización o demás que no nos va a cambiar la conducta, que en este caso va a ser la inmunosupresión. Igual estoy de acuerdo que inicialmente, como no era definido el diagnóstico, no estoy en contra de haber hecho el estudio, pero cuando ya hay una sospecha, quizá un VAL solo o no sería necesario. Bien. Bueno, Gracias.
agradecemos a todos los participantes y a todos los disertantes por las exposiciones y por los comentarios sobre el caso. Y sobre Diana, muchísimas gracias por el aporte, siempre es muy valorado. Y bueno, ahora vamos a pasar a la última parte del webinar, en la que es un poco más dinámico y entretenido, y por ahí ya más entusiasmados todos con que llegue al final del viernes y podemos terminarlo de una manera diferente, con un poco de ciencia y algo de comida para compartir. Voy a pasar el link ahora del juego. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Gracias Sabrina por la participación, gracias Roxana, gracias Lau por todo, gracias Lisandro por la parte técnica, y a Vicente que están por ahí haciendo el aguante desde Neumo Güemes para todos.